Bien, hoy quiero platicarles sobre 4 pilares del discipulado. Y para eso quisiera que me acompañaran a leer una cita que está en 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Del verso 6 al 7 dice así: Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Señor, gracias porque nos has tomado como discípulos tuyos. Eres el Maestro perfecto, Maestro por excelencia. Y en ti podemos ver este modelo de discipulado. Pero también nos has llamado a continuar esa obra y a ser discípulos a las naciones. Padre, forma en nosotros este enfoque para saber de qué manera, qué aspectos hay que seguir comunicando. Te damos gracias, Señor, por esa obra en nosotros, por la obra en la cruz. Amén. Los siguientes 4 aspectos que voy a platicar con ustedes de seguro no son nuevos. Para mí no lo eran tampoco. Pero desde hace un tiempo el Señor los hizo como muy relevantes en mi corazón. De tal manera que ahora, fuera de estos 4 aspectos, para mí es como dar golpes al aire. Son una referencia para saber si voy avanzando por un camino seguro. El primero de estos 4 pilares es el de el reino de Dios. De entre las 12 llaves del reino de Dios, que es un estudio que ha compartido nuestro hermano Eleazar Mendoza, una de ellas fundamental es el discipulado. Inclusive el Señor movía a nuestro hermano a decir que esta llave era como el cimiento de las demás, y a partir de allí las demás llaves iban operando para el reino de Dios. El discipulado es una característica muy importante y la podemos relacionar con la Gran Comisión. El Señor, hablando allí, dice el pasaje que le dijo a sus discípulos: ir y hacer discípulos a las naciones. Así que, aunque nosotros pudiéramos relacionar la Gran Comisión con una tarea evangelística, el Señor, más que un asunto de ir solamente y compartir el Evangelio, el mandato fue ir y hacer discípulos. De tal manera que el enfoque es no solamente tener contactos esporádicos, sino ir un poco más y tener relaciones con aquellas personas a quienes les estamos compartiendo. De tal manera que nosotros seamos instrumentos para que ellos sean alumnos, discípulos, seguidores de Jesús. Así que quisiera comentarles que aunque nuestra tarea de dar mensaje los domingos es una tarea importante, nosotros necesitamos enfocar este aspecto a otra escala más personal. Discipulado no solamente es hablar el domingo ante mucha gente. Discipulado es tener una relación cercana con aquellas personas a que el Señor nos va llevando para formar en ellos discípulos. Desde hace 2 años para acá, mi vida, la de mi esposa, han avanzado en una velocidad tremenda. Gracias a que diferentes personas en lo individual han tenido un contacto conmigo. Se acercan, me preguntan cómo estoy, qué estoy aprendiendo, cómo voy. Y de la misma manera he podido ver avances en las personas que me rodean, porque yo ya estoy allí con ellos.
¿Y cómo estás? ¿Y en tu trabajo? ¿Qué estás enfrentando? ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Por qué reaccionas de esta manera? Y puedo ver cómo el modelo de Jesús, el modelo bíblico, se completa en esas reuniones de domingo, pero también en esa cercanía. ¿Se fijan cómo Jesús predicaba a multitudes? Pero tenía a sus 12 y luego tenía un grupo de 3. Los que continuaron la obra principalmente fueron esos 12 y luego los 120, ¿verdad? Así que esta expansión del reino, este pilar, tiene que ver con ese 1 a 1, además de las predicaciones generales. El siguiente pilar que quiero compartir con ustedes es el de la palabra de Dios. En lo personal, considero que cuando decimos discipulado, pensamos en esto, ¿no? Una reunión donde hay varias personas, donde abrimos la Biblia y donde comenzamos a estudiar la Biblia. Me parece que el concepto de discipulado, de esta manera, como de reunirnos a estudiar la Biblia, es el más practicado entre nosotros. O esa es la percepción que yo tengo de las diferentes congregaciones, ¿no? Vamos a tener una reunión de discipulado. ¿Y qué es una reunión de discipulado? ¿No? Donde se reúne la gente y se pone a estudiar de la Escritura. Y creo que es un pilar importante. Pero como hemos visto, discipulado va más allá, ¿verdad? ¿Cómo discipulaba Jesús a sus seguidores? ¿Ahí sentados solamente en un espacio? No solo así, sí lo hacía, pero en el camino, ¿verdad? Les iba enseñando, les iba mostrando esa palabra viva, operando. Y es importante, ¿verdad? Así que hay que continuar discipulando, sentados, hablando, estudiando. Pero algo que quiero recalcar como pilar, como aspecto de este pilar, es que Jesús resumió la ley y los profetas, o sea, toda la Biblia, en el mandamiento de amor. ¿A qué voy? Que si nosotros tenemos reuniones de discipulado, donde estudiamos la Escritura, pero ese estudio no nos lleva al amor, entonces se cumplirá el versículo que dice que la palabra envanece, ¿verdad? Y el amor edifica. Para mí es muy importante. Yo quedé fascinado, quizás por mi personalidad, no lo sé, pero la estructura que tenemos como de base doctrinal, me enganchó y me ha sido de mucha bendición. Conocer de la Escritura, importantísimo. Y si tenemos una base doctrinal firme, completa, pues también es muy importante conocerla, estudiarla y enseñarla entre los que nos sigan. Pero verla como algo vivo, o sea, conocer el esquema de memoria, sin aplicarlo cuando alguien tiene alguna situación, una dificultad, un asunto del corazón, queda como incompleto, ¿verdad? Esos esquemas nos tienen que llevar al amor, amarnos entre nosotros, amar a los demás y poder ver su poder, ¿verdad? Eso para mí es algo muy importante como un segundo pilar. El conocer la doctrina, el conocer la Escritura a profundidad es necesario en el desarrollo de nuestros discípulos. No importa qué llamado tengan, necesitan conocer la Escritura y dejar sus creencias a un lado. El siguiente pilar a desarrollar en la vida del discípulo es ser la esposa. Aleluya. Es muy importante que este aspecto esté presente en la iglesia y en los que están aprendiendo del Señor. Y lo voy a subdividir, el de la esposa. Efesios 5:27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha
ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y aquí vemos dos características del vestido de la esposa, que es sin mancha, o sea, guardarse sin mancha del mundo, que es santidad. Y la otra es ni arruga, o visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, que es sanas relaciones, buenas relaciones. Cada uno de nosotros, pues somos discípulos, y nuestros discípulos desarrollemos santidad, o sea, una relación pura con Dios y sanas relaciones, que es esa conexión con las personas. ¿Qué tan sanas son nuestras relaciones en la familia, con los nuestros, con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres o nuestros hijos? ¿Qué tan pura es nuestra relación con Dios o con los congregantes? Es muy importante considerar estas características para ser discipulados hacia la esposa, hacia ser la esposa del Cordero. Así que, si se fijan, este tercer pilar ya hace un poco más grande el asunto del discipulado, de solo sentarnos en una mesa a leer la Biblia, ¿verdad? Es importantísimo que nosotros sepamos que un discípulo va caminando día con día en medio de una universidad, en medio de una escuela, en medio de los quehaceres de la casa, en medio del trabajo. Allí está un discípulo, allí está Jesús discipulándonos. Y no solo en las reuniones de la congregación. Jesús está en el camino, estamos nosotros con Jesús en el camino de la vida. Quizás la forma en la que discipulemos sea de eventos, horarios, reuniones, pero Jesús no nos discipula así. Él todos los días como maestro está junto con nosotros enseñándonos. ¿No les pasa que un martes a mediodía sucede algo en tu vida y el Señor te instruye? ¿O un jueves a las 3 de la mañana sucede algo y el Señor te habla? Ahí está Él discipulándonos todo el tiempo. Está santificándonos. Y nos pone en medio de personas para discipularnos en esas relaciones. Con la gente buena, bondadosa, aprendemos cosas, pero también Dios usa personas difíciles, complicadas, para discipularnos y enseñarnos en nuestras relaciones. ¿Verdad? El cuarto pilar es el de una vida en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Y yo sé que cada una de estas áreas, estos pilares, tienen muchos enfoques. Por ejemplo, el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu. Pero hoy quiero platicar acerca de una vida en adoración como un rasgo de una vida en el Espíritu. Nuestro hermano Richard Tyson lo comentaba en las reuniones de los lunes. Su experiencia de su hijo que iba en el carro, ¿verdad? Y cantaba alabanzas y que se fue formando así. Yo me imagino que también eso es un asunto que nos conviene a todos. El miércoles por la tarde es levantar adoración, reconocer quién es Dios, que sucede algo en tu vida y levantar adoración. Algo que esperábamos, levantamos adoración. Algo que no esperábamos, levantamos adoración. Vamos caminando de esa forma. Dentro de las esferas en las que vivimos, también él comentaba sobre su hijo. Entonces, una familia que adora, una congregación que adora. Hay que formar discípulos.
que vayan y discipulen a otros, que vayan y evangelicen. Hay que formar discípulos que conozcan la palabra, que conozcan la doctrina. Hay que formar discípulos que tengan una vida santa y relaciones correctas y sanas. Y hay que formar discípulos que tengan una vida de adoración, una vida espiritual, que vean con ojos de fe, que cada vez que venga una situación no la resuelvan en lo humano, que la resuelvan de una manera espiritual. Primera de Tesalonicenses 1, del 6 al 10, que es el pasaje que leímos al principio, a mi parecer contiene estos 4 elementos. Dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Qué es eso? Discipulado. Y recibiendo la palabra. ¿Qué es eso? La doctrina, la Biblia, en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. ¿Qué hay allí? Evangelismo, el reino de Dios. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Y ahí encontramos santidad, para servir al Dios vivo y verdadero, o sea, adoración, porque se adora en espíritu y en verdad. Y esperar de los cielos a su Hijo como esposa, el cual resucitó a los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aleluya. Ok. Aquí están entonces los 4 pilares que quería hablar yo con ustedes sobre el discipulado. Y ahora, ¿cómo podemos aplicarlo? ¿O en dónde hay que aplicarlo? Bueno, entre otras, voy a mencionar 3 áreas fundamentales, básicas de aplicación. La primera de ellas, nuestra vida. ¿Qué tanto somos discípulos del Señor en el área de evangelismo? ¿O eso solo para los evangelistas? ¿Qué tanto nosotros hemos sido discipulados por Jesús para discipular a otros? ¿En qué medida nosotros conocemos la Biblia, la Escritura y la doctrina que compartimos? ¿Hemos sido discipulados por el Señor, estudiantes del Señor, así profundos en el conocimiento de la palabra? ¿Qué tanto estamos siendo formados y dirigidos hacia ser la esposa del Cordero? ¿Vamos para allá? ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Nuestra vida es santa? ¿Nuestras relaciones son sanas? ¿Cómo nos relacionamos? En esta medida nosotros nos daremos cuenta si vamos avanzando a la imagen del varón perfecto, ¿verdad? Siendo la esposa del Cordero. ¿Qué tanto vivimos en adoración, en una vida espiritual? ¿O seguimos resolviendo nuestros problemas como terrenales? ¿Cómo enfrentamos nuestra vida? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿O lo hacemos como espirituales? Ahí podemos ver qué tanto estos pilares se están formando en nuestra vida. La siguiente área es la familia. Somos ministros, hemos sido llamados a servir a la iglesia. Pero la parte de la iglesia que considero que en la que hemos de enfocarnos aún más es nuestra familia. ¿Qué tanto estamos llevando a nuestra esposa,
o en el caso de las esposas, a nuestros hijos a ser evangelistas? ¿Los estamos discipulando en esa área? ¿Nuestros hijos le hablan a los demás? ¿Le disipulan a otros? ¿Nuestra esposa ha sido instruida por nosotros para ser evangelista, para hablar a las personas, para estar allí acompañando a otros? ¿Qué tanto mis hijos conocen de la palabra de Dios? ¿Qué tanto yo les he enseñado la doctrina? Fíjense, y no es tan complicado. Yo tengo un hijo de 3 años y uno de 5. El escudo de la Universidad de Guadalajara, de donde venimos de Jalisco, es un león. Entonces, íbamos caminando y me dice, papá, ¿qué es ese escudo? Y le digo, ese es el logotipo de la universidad de aquí, de este lugar. Ok. Y le dije, oye, ¿y sabías que en el cielo hay un ser que tiene 4 caras y una es de león? Sí. Y la enganchas, ¿no? Y dices, y la otra cara era como de águila, y como de güey, como de hombre. Y luego ya le platicas un poco, luego le haces preguntas, y luego llegando a la casa, oye, yo quiero ver, a ver cómo es, ¿no? Allí le dejo, tiene 5 años. Pero ya puse una semilla que le va a ayudar a conocer una estructura doctrinal después, ¿no? A conocer un pasaje de Apocalipsis. Así. Nuestra familia es el receptor principal de este discipulado. ¿Qué tanto yo instruyo a mi esposa y a mis hijos, o tú, mamá, a tus hijos a vivir en santidad? ¿O cómo nos relacionamos como familia? ¿Verdad? Me llama mucho la atención que a veces los papás como que nos enfocamos mucho en que tenga un buen estudio, una buena carrera, un buen trabajo, que aprenda idiomas, que sea buen deportista. Y para mí, ahora ha tomado relevancia estos 4 pilares. ¿Qué importante es que ellos estudien? ¿No es así? Pero mi enfoque ahora es que si ellos saben alguna ciencia del mundo, es necesario que sepan aún más de la palabra de Dios. Si van a aprender algún idioma, ¿cómo voy a enfocar eso al servicio para la iglesia? Si se van a desarrollar en algún deporte, ¿cómo eso en lo físico les va a ayudar para tener resistencia en la expansión del reino? O sea, si me salgo de estos pilares, estoy dando golpes al aire. Estoy formando algo en mis hijos y en mi esposa que no es eterno. Estoy formando algo temporal. Qué valioso es que ellos tengan una vida en adoración. Y es divertido. Es divertido. Les encanta, a mis hijos les encanta la de los muros caerán. Y se les ocurre, ahí a la mitad de cualquier momento, papá, ponlo de los muros. Y pues gracias por la tecnología, porque no tengo que sacar un cassette y buscarle, no le pongo ahí rápido los muros. Y empezamos en la sala. ¿No? Y tienen 3 años. Entonces, ¿si van a aprender a bailar? Es hermoso ir viendo cómo crecen en estas áreas. Así que, hermano, si tú tienes un llamado a servir a la iglesia, concéntrate en seguir ese orden, porque da más fruto. O sea, ellos después serán esa ayuda para tu llamado. ¿Sí? Y el siguiente, que creo que en este participamos, es el de el ministerio. ¿Cómo desarrollar y avanzar el discipulado de estos 4 pilares dentro de la obra que el Señor nos ha puesto, dentro de la iglesia? Pues bueno, considero que muchas veces perdemos el rumbo y somos distraídos por el mundo, por el enemigo o por nuestros propios deseos de alcanzar algo en el ministerio o la iglesia. Ahora pienso
que si no estamos realizando algo dentro de la congregación, dentro del ministerio, en estas 4 pilares, solo es entretenimiento. Y no hemos sido llamados a entretener a la iglesia, sino a entrenar a la iglesia. O sea, formar discípulos que sepan discipular a otros, que atraviesen por experiencias, que conozcan a Dios personalmente, que enfrenten en su vida situaciones y que ellos sean formados por el Señor. Cada vez que nos reunamos el domingo es un entrenamiento. No para que les agrade la reunión del domingo solamente. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Pero la reunión del domingo tiene que ir llevándolos a más fuerza espiritual. Entrenarlos para que después ellos puedan entrenar a otros. Así que si los temas, si las formas, si las actividades no nos llevan a la expansión del reino, a la permanencia en la Escritura, a la formación de santidad, de carácter espiritual, o a la vida en adoración, estamos perdiendo oportunidades. Y otra, no somos parte de una, o sea, a veces formamos sin darnos cuenta religiones, donde ir el domingo es suficiente, ¿verdad? Vamos nada más para la bendición, alcanzamos nada más, ya fui al estudio del domingo, ya cumplí el requisito con Dios de la semana. No formemos religiones, sino más bien relaciones. Y esa de religión contra relación, creo que esa frase la conocemos bien, ¿no? Cuando evangelizamos a alguien decimos, no, yo no vengo a presentarte ninguna religión, ¿verdad? Vengo a presentarte una relación. Pero luego nada más vienen los domingos, entonces no sé qué producto fue el que vendimos. La iglesia es el conjunto de personas que están conectadas. Estar en contacto todos los días, y no nosotros, sino entre ellos, es que la iglesia esté relacionada, y no solamente dentro de las paredes del templo, en todo momento, con llamadas, con mensajes. Eso es parte de lo que ayuda a formar estos 4 pilares. A mí me parece dificilísimo que en una hora de domingo podamos formar a alguien. Imagínense que nuestros médicos, nuestros cirujanos, cardiólogos, solamente fueran a la escuela 1 hora el domingo. ¿Cómo creen que nos iría? Pero yo no sé cómo es que nosotros formamos ministros si creemos que el asunto es de 1 hora del domingo. Para formar discípulos estamos todos los días hablando del reino, hablando de la escritura, de la doctrina, hablando de la vida santa y de la esposa, hablando, y es más, viviendo momentos de ir, voy a ir a tu casa y nada más adorar. Eso es relación. Así que a todos estos 4 aspectos nos van a llevar a Dios. Nos tienen que llevar a Dios como fin último del desarrollo del discipulado en estas 4 áreas. Bien, me gustaría orar para dar un cierre, y van a compartir con ustedes 2 hojitas. El fin de estas 2 hojas, de estas 2 páginas, es hacer un análisis, como un autoexamen, nada más. No hay que entregarlo, no hay que, no se va a calificar, no es evaluable, todos tienen pase a la cena sin necesidad de contestar este documento. Pero sí me gustaría que le prestara atención, ya sea aquí en el tiempo del retiro o en casa,
para ir viendo estos aspectos, cómo vamos. ¿Bien? Entonces oramos y en un momento les van pasando las hojitas. Señor, eres para nosotros no solamente un maestro, eres un rey. Señor, somos tus siervos. Que tu reino avance en nuestro corazón, en nuestra familia y en la iglesia. Que seamos esos mensajeros, esos embajadores del reino y seamos, Señor, los instrumentos de expansión del reino en nuestra comunidad, trabajos, estudios, en nuestro hogar. Gracias porque nos instruyes constantemente como maestro, nos enseñas tu palabra, discipulas en todo momento. Gracias, Señor. Pero también eres nuestro esposo. Desarrollas en nosotros amor, limpieza, pureza, y te relacionas correctamente con nosotros y quieres que también nos relacionemos correctamente con otros. Gracias por ser nuestro esposo, por amarnos, por estarnos discipulando. Gracias, Dios. Pero también eres nuestro Dios, quien merece adoración, quien es digno de toda honra, quien es digno de agradecimiento, quien es digno de reconocimiento y honor. Y así queremos relacionarnos contigo también como nuestro Dios, un Dios de amor, de luz, de fuego consumidor, un Dios de verdad. Gracias por quien tú eres en nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén.